Bueno, vamos a discutir algunos aspectos, los más importantes, los aspectos generales, los conceptos de la sexualidad en el adulto mayor, ¿no? Cuando hablemos de sexualidad nos vamos a referir a todas las creencias, gustos, actitudes, preferencias, prácticas sexuales, conceptos, emociones y sentimientos que despierta esta parte de nuestra vida, de la vida del ser humano y que se refiere pues a las personas independientemente de su orientación sexual. La sexualidad como tal no desaparece con el paso del tiempo. O sea, los adultos mayores no son personas asexuadas, viven su sexualidad de diferente manera. Sí se sabe, se conoce muy bien que existen cambios en la respuesta sexual de la persona mayor, pero no desaparece la sexualidad. Tiene diferentes maneras de poder expresarse. Este tema de la sexualidad está íntimamente ligado con el tema del viejismo porque, como ustedes ya seguramente recordarán, en el viejismo hemos estudiado las formas de discriminación por motivos de edad. Y una de las cosas que habitualmente suceden en nuestras sociedades es que olvidamos por un momento o por mucho tiempo que los adultos mayores también tienen derechos sexuales. Estos derechos sexuales se vulneran de diferente manera no solamente en el ámbito de la familia, sino también en el ámbito de la sociedad como tal. Cuando se comentan de estos temas, frecuentemente la gente tiene una actitud de negación o a veces la respuesta que se obtiene es una respuesta de sorpresa, una sorpresa hasta, diría yo, discriminatoria, de enojo, de reproche o de censura. Hablar de sexualidad en adultos mayores sigue siendo un tema tabú. Más aún en una sociedad como la nuestra, donde todavía, lamentablemente, tenemos un porcentaje importante de la población de bajo grado de instrucción, e incluso iletrados. Entonces, los conceptos sobre sexualidad van cambiando, se hacen investigaciones día a día, se hacen una serie de estudios, no solamente estudios en pacientes hospitalizados, pacientes en consulta externa, se publican investigaciones también en adultos mayores que viven en la comunidad. Se sabe, por ejemplo, que la mayor parte de adultos mayores siguen teniendo interés en su vida sexual, no desaparece en la mayoría de los casos, pero esto se ve amenazado por dos paradigmas que son paradigmas cerrados, ¿no? Uno de ellos es el paradigma que asocia actividad sexual y reproducción. Más allá de nuestra etapa reproductiva, la sexualidad no tendría para muchas personas justificación. Esto también está influido a veces por motivos religiosos, razones de creencias religiosas de las personas, en función del credo que tengan, que establece pues que la vida sexual o la sexualidad es únicamente para fines reproductivos. Más allá de una cierta edad, entonces no tendría un fin. Y por otro lado, otro prejuicio bastante difundido es que el viejo o adulto mayor o anciano es una persona enferma, una persona con múltiples problemas de salud que impiden que pueda gozar y disfrutar de su vida sexual. En ese sentido, existen pues diferentes mitos, creencias que se han ido estableciendo en nuestras sociedades respecto a la sexualidad. Algunas de ellas son, por ejemplo, la utilización del término adulto mayor, que en sí mismo es un término un poquito tirado de los pelos. Si utilizáramos el mismo criterio, deberíamos llamar a los niños adultos menores. ¿Y de dónde viene este término de adulto mayor? Bueno, es un término que fue acuñado para poder evitar llamar a una persona viejo, anciano, vieja, anciana, ¿no? Debido a que el término viejo tenía una connotación discriminatoria, ofensiva para muchas personas, lo cual es algo totalmente fuera de la realidad, porque en otros países el término viejo no es visto de esta forma, ¿no? Son los países latinoamericanos, hispanos, donde la connotación de viejo se interpreta de esta manera. Por otro lado,
Se cree que con el paso del tiempo las personas mayores pierden interés en el sexo, no son sexualmente capaces ni tampoco deseables. Se dice que las personas mayores ya perdieron por el mismo paso del tiempo el interés en su vida sexual, y todo paciente mayor que tenga interés en el sexo es visto de mala manera, ¿no? Se le ponen incluso algunos calificativos que para mucha gente pues puede sonar a la broma, al chiste, pero en realidad si uno le valora de manera detenida, pues expresan bastante desconocimiento e ignorancia. Por otro lado, también se cree que existen píldoras o fármacos mágicos que van a restablecer la sexualidad de manera automática. Se dice también que el coito, especialmente la actividad coital, en ancianos puede provocar problemas de salud como ataques cardíacos, que puede reducir la duración de la vida. Se dice que los adultos mayores son distintos. En las mujeres, en los varones, la sexualidad es distinta porque el varón tiene necesidad imperiosa de eyacular y la mujer no tendría esa necesidad porque ella tiene menstruaciones y que ellas alivian la tensión sexual. Por otro lado, también hay mucha gente que sigue creyendo que la masturbación es dañina, es peligrosa para la salud, que es inmoral, que es una práctica que puede provocar secuelas en nuestro organismo, puede dañar nuestro rendimiento físico y rendimiento intelectual. También muchas veces las parejas que se llevan muchos años no son bien vistas, son juzgadas, muchas veces son prohibidas por parte de los familiares. Se cree siempre que una pareja de esta naturaleza es porque existe algún interés de por medio, un interés económico, a veces es un interés de poder ayudar en la carrera de la otra persona, de poder facilitarle su inserción laboral y una serie de cosas que se escuchan, ¿no? Y yo lo he visto infinidad de veces, les digo que en la gran mayoría de los casos no es así. No es así porque muchas de estas parejas en las cuales el varón es mayor o la mujer es mayor funcionan y permiten pues que tengan una calidad de vida bastante aceptable, ¿no? Por otro lado, también existe la doble moral, ¿no? La forma como vemos la sexualidad en los varones y en las mujeres. Por las características de la sociedad en la cual vivimos, con el varón se es un poco más tolerante, ¿no? Hay mucha gente que sigue pensando que el varón, por ser varón, tiene que ir a la calle, puede hacer las cosas en la calle, pero la mujer no, y debe dedicarse a su familia. Al respecto, también se permite que los varones expresen sus deseos, sus gustos en materia sexual, pero a la mujer antiguamente no se le permitía, felizmente eso está cambiando. Las parejas de adultos mayores también son juzgadas no siempre de manera positiva. El ver expresiones de cariño, de afecto o expresiones abiertamente sexuales entre ancianos muchas veces genera nerviosismo, reproche, censura y hasta burlas por parte del resto de las personas, incluyendo el personal de la salud. Incluyendo personal de la salud. Puede sorprender, pero es la realidad. Este tipo de parejas, sobre todo en instituciones de larga estancia, a veces son separadas, se separan las parejas así que se van formando para evitar incomodar al resto, ¿no? Para evitar vivir situaciones embarazosas. Por otro lado, otra de las cosas que también vemos con mucha frecuencia es el hecho de parejas que ya no tienen pues intimidad, personas que no llevan una relación de pareja, digamos, armónica, pero siguen viviendo en el mismo techo, ¿no? Y este compartir el mismo techo, a pesar de no llevar una relación de pareja, pues origina un tremendo desgaste y es la fuente a veces de problemas de naturaleza psicológica o abiertamente psiquiátricos. Los mitos entonces se han ido poco a poco cimentando en nuestro imaginario y en el consciente colectivo, ¿no? En el consciente colectivo, por ejemplo, el hecho de que todas las personas deben comportarse de acuerdo a la edad,
que los adultos mayores ya no están para estas cosas. Mucha gente habla y exagera sobre temas de sexualidad. Se piensa que esto es una especie de competencia, ¿no? Una competencia para poder demostrar una especie de rendimiento sexual, ¿no? Como si se valorara mucho más el número de orgasmos o el número de coitos en una sesión amatoria. Y esto genera ansiedad, genera una gran ansiedad en las personas, sobre todo porque las personas desconocen los cambios fisiológicos que se van dando con el paso del tiempo. Y esta ansiedad al final va a provocar disfunciones sexuales también. Hay algunos factores propios del adulto mayor que van a influenciar su vida sexual. El tema de la pareja, la falta de una pareja, se ve sobre todo en las mujeres mayores. A medida que nosotros avanzamos en la edad, la mayor parte de adultos mayores son mujeres. El número de varones es menor. Entonces, las mujeres solas, divorciadas, separadas, tienen problemas para poder encontrar pareja. Por este motivo renuncian a su vida, a su vida sexual o a su vida social. En otros casos son por las restricciones, imposiciones de los hijos mayores, que no permiten que estos adultos mayores puedan socializar, tener amistades o incluso un enamorado, un novio, una pareja, por estas razones que ya comentamos. Y por otro lado también existen algunas dificultades en cuanto a la formación o la manera como fueron criadas las personas, ¿no? La sociedad de adultos mayores de hoy son personas que fueron criadas pues en una sociedad restrictiva, ¿no? En la cual no había información, en la cual las mujeres no tenían los mismos derechos de los que gozan hoy en día. Entonces también hay que interpretar la realidad de hoy en función de lo que ellos vivieron en el pasado. Problemas en las relaciones matrimoniales también pueden afectar la vida sexual de pareja, como la falta de comunicación y la monotonía en sus relaciones sexuales. Las enfermedades crónicas, los medicamentos pueden afectar la sexualidad, las diferentes partes de la respuesta sexual humana, los cambios sociales, las condiciones domésticas, la falta de privacidad que existe en en muchas casas, hogares peruanos donde hay hacinamiento, hay un gran número de personas y hay pocos espacios de tiempo y de espacios físicos para que los adultos mayores puedan tener privacidad. Todos estos factores deben ser tomados en cuenta. Las cifras de los estudios que se han hecho en nuestra región son bastante claras, definitivas. La mayoría de los pacientes mayores siguen teniendo interés en su vida sexual. Muchos de ellos se mantienen sexualmente activos, recurren incluso a la masturbación como práctica recurrente, en un porcentaje un poco superior en varones respecto a mujeres. Posiblemente esto se ve influenciado por razones culturales, que ya mencionamos, ¿no? La mujer mayor generalmente es más pudorosa, más recatada, más seria, digamos, más temerosa en hablar de estas cosas, sobre todo cuando es encuestada, cuando se hacen estudios de investigación sobre este tema. En el caso de las personas, entonces, varones y mujeres, pueden haber van a encontrar varias diferencias. ¿Qué tipo de prácticas sexuales se pueden encontrar? Abrazos, tocamientos, besos, caricias, actividad coital, masturbación, son prácticas comunes, que deben ser interpretadas, digamos, de manera correcta. La sexualidad humana es parte de nuestra vida del día a día, ¿no? Nosotros somos seres, pues, pensantes, pero también somos seres abiertamente sexuales. Lo que sucede es que en el ser humano la sexualidad ha ido acompañando el desarrollo afectivo y también el erotismo. Se debe diferenciar del objetivo reproductivo, que sí es algo que ocurre en otras especies animales. También nosotros hemos crecido con estereotipos. Juventud igual belleza,
belleza igual atractivo sexual, igual capacidad sexual. Entonces, está igual deseo, ¿no? Entonces, ese estereotipo también nos deforma un poco la interpretación de las cosas que pudieran ocurrir en el adulto mayor. Una cosa importante que debo mencionar es que para muchas personas, una de las grandes fuentes de educación sexual, y no debería ser así, es la pornografía. O sea, mucha gente ha recibido educación sexual en base a la pornografía y no en base a contenidos, pues, científicos, ¿no? Contenidos claros que tengan, pues, un sustento en los trabajos de investigación, deformados muchas veces. La sexualidad también se expresa en el adulto mayor. No debemos de ver o juzgar a las personas de manera negativa ante este tipo de demostraciones. Hay ventajas en la sexualidad del adulto mayor, como una mayor experiencia sexual, mejor entendimiento con la pareja, mayor componente de ternura, sabiduría, un erotismo consolidado en comparación con el acto sexual propiamente dicho. Desaparecen los intereses y preocupaciones reproductivas, por lo tanto, el único interés es dar y recibir placer. Ya hemos mencionado en parte lo que sucede con la ansiedad. La ansiedad es fuente de disfunciones psíquicas, disfunciones sexuales, el tema de la falta de pareja, las enfermedades, los medicamentos, la oposición de la familia, ya lo mencionamos. Y otra cosa que también es interesante, porque cuando uno revisa un poco la literatura, lo va a encontrar, son las dificultades, especialmente para las personas de distinta orientación sexual, ¿no? En el caso de los varones homosexuales, varones ancianos o mayores, van a tener también serias dificultades para encontrar pareja con su misma orientación sexual. Y esto hace que busquen generalmente parejas más jóvenes, incluyendo pues un riesgo de exposición a enfermedades de transmisión sexual, porque los jóvenes son habitualmente más promiscuos. La falta de información y de educación sexual también son comunes. Las tasas de utilización de métodos anticonceptivos de barrera van cayendo con el tiempo, con la edad. Además, consideremos los cambios en las normas sociales, limitaciones impuestas por el ambiente, actitudes del personal de la salud que ya mencionábamos, no siempre está adecuadamente instruido, capacitado. Y vamos a empezar, para terminar esta última parte, las fases de la respuesta sexual humana, que son 5. Lo que se conoce como líbido o deseo, la fase de excitación, meseta, orgasmo y resolución. ¿Qué sucede en el adulto mayor, en el paciente varón? En cuanto a la libido generalmente se conserva o puede disminuir. Disminuye de manera gradual, en parte por una caída, un descenso en los niveles de testosterona. Los adultos mayores tienen erecciones menos firmes, requieren mayor estimulación para alcanzar la erección. Su fase de meseta tiene mayor duración. En ellos, el control eyaculatorio mejora. Es menos frecuente la eyaculación precoz y más bien es más frecuente la eyaculación retardada e incluso retrógrada. Muchos pacientes mayores notan una disminución en el volumen y fuerza de expulsión del semen. Y más bien lo que aumenta, sí, progresivamente, es la duración del periodo refractario, o sea, ese periodo de tiempo que requieren para obtener o alcanzar una nueva erección después de haber eyaculado. Entonces, estos cambios son progresivos. Son progresivos, no son cambios que se presenten de la noche a la mañana. Se van dando a partir de los 35, 40 años en promedio. Lentamente se van a dar estos cambios de manera progresiva. Y lo mismo sucede en las mujeres. En las mujeres, al no haber ya menstruaciones, la mujer en muchos casos, más bien, en lugar de tener una libido disminuida, la libido podría aumentar, porque ya no hay el disconfort de la menstruación ni tampoco el temor al embarazo. El tema del nido vacío se refiere a que ya no están
Los niños en casa, los hijos ya habitualmente en esta época de la vida ya se han convertido en adultos, tienen una vida independiente y esto permite pues un mayor espacio, un mayor tiempo disponible para la pareja. La vagina se hace atrófica con una menor capacidad de lubricación. El clítoris está más expuesto y sensible. Su fase de meseta no sufre variaciones y su capacidad orgásmica se puede mantener, pero son orgasmos habitualmente menos intensos. La fase de resolución no muestra variación. ¿Cuáles son algunos de los problemas en este caso que refieren las mujeres mayores? Uno de ellos, que quizás es el más frecuente, es la sequedad vaginal, ¿no? Es un problema común, se debe a la carencia estrogénica. Y el otro problema también está relacionado con los juegos previos, los pródromos, ¿no? Si no existe una adecuada estimulación, un adecuado cortejo, pues la lubricación también va a ser mínima. Y esto produce molestias, produce dolor, disconfort en la mujer mayor que a veces por este motivo evita tener actividad coital con la pareja. Y por otro lado, otra de las cosas que también se puede ver son situaciones derivadas de infecciones, a veces incluso por cándida, por hongos, que son los más frecuentes que se ven en adulto mayor, menos frecuentemente infecciones por tricomona o infecciones bacterianas. Generalmente son por cándida y sequedad, irritación vaginal importante, que al roce, solamente al roce puede provocar incluso pequeñas erosiones, ¿no? Pequeñas fisuras, hasta incluso sangrado. Eso es lo que se ve en las mujeres y por este motivo deben recibir consejería. La pareja es el fin supremo de la sexualidad, no hay que olvidar este concepto. Las disfunciones sexuales más comunes son la disminución de la libido, que puede ser una disminución de la libido transitoria, puede ser permanente, crónica. Hay que hacer una evaluación especializada. Hay que abordar el problema, no atribuirlo simplemente al paso del tiempo. Hay que hacer un estudio. Muchas veces esto es reversible. Estas disfunciones sexuales pueden ser la fuente de problemas en las relaciones de pareja también. Hay que abordarlas. Otro problema que también se puede dar es la disfunción eréctil. La disfunción eréctil no es consecuencia de la vejez. O sea, no es que todos los ancianos tengan disfunción eréctil. No se habla más de un término como impotencia, que es un término que ya pasó al baúl de los recuerdos, ¿no? Ya no se usa ese término. Es una incapacidad para poder alcanzar una erección o poder mantenerla y lograr una relación sexual satisfactoria. Eso es disfunción eréctil. La eyaculación precoz, retardada, retrógrada también son disfunciones sexuales. Eyaculación precoz se ve mucho, por ejemplo, en personas con problemas de ansiedad, depresión, se ve también en personas con prostatitis, se ve mucho eyaculación precoz en personas que han tenido traumas en sus relaciones de pareja previas. Retardada se observa en personas que toman medicación antidepresiva, retrógrada en pacientes operados de próstata. El priapismo, que es una erección permanente, sostenida, dolorosa incluso, que no desaparece. Es una erección constante, ¿no? Y que se considera una emergencia urológica. Habitualmente son enfermedades sistémicas que afectan la coagulación o el número de células nucleadas, policitemia, vera, eritrocitosis secundaria, leucemias, linfomas, mieloma múltiple, producen priapismo, anemia de células falciformes. La dispareunia es el dolor durante el coito. El vaginismo son espasmos vaginales que impiden la penetración durante el coito. Anorgasmia es la ausencia de los orgasmos, o sea, no se sienten orgasmos. Y esto puede ser debido a infinidad de causas. O sea, es un amplio diagnóstico diferencial.
tanto en hombres como en mujeres. En el caso de las mujeres, ellas pues tienen una situación particular, ¿no? Hay mujeres que son orgásmicas habituales, hay mujeres que son orgásmicas ocasionales y mujeres que son multiorgásmicas. Entonces, es una gran variabilidad que se puede encontrar en el sexo femenino. En el varón las cosas quizás por la misma naturaleza fisiológica son un poco más evidentes, ¿no? Y finalmente tenemos el sangrado o flujo vaginal. Sangrado o flujo vaginal que también es un motivo de alarma y debería promover un estudio ginecológico. Bueno, recomendaciones finales, ¿no? La satisfacción sexual con o sin orgasmo se puede alcanzar en uno o ambos miembros de la pareja. No se requiere necesariamente penetración, ¿no? En esta época en la cual pues contamos incluso con accesorios, la diversidad de accesorios se pueden emplear, los juguetes sexuales se pueden emplear para que la pareja disponga si está de acuerdo, ¿no? De mutuo acuerdo, obviamente, en su utilización. Es un tema que queda en la pareja. Si la pareja lo decide, tiene toda la libertad de poder recurrir en ocasiones o permanentemente a este tipo de accesorios. Recuerden que la masturbación es una práctica segura. Es cierto, van a encontrar en la literatura que dice que no debería reemplazar a la pareja cuando existe pareja, pero tampoco debemos de ver la masturbación como algo imposible cuando exista pareja, ¿no? Hay parejas que están bien consolidadas, pero uno o varios miembros siguen recurriendo a la masturbación. Medicación adicional, ¿no? Aquí tenemos medicación adicional que puede ayudar a mejorar la dispareunia, estrógenos, cremas lubricantes, mejorar la vida social de las personas mayores, ¿no? Eviten la soledad. La soledad es un factor de riesgo para diferentes problemas de salud. Incrementa la incidencia de varias enfermedades y recomendamos siempre una campaña educativa constante, ¿no? Sobre todo con los cuidadores y el personal de la salud. En ausencia de enfermedad o una reacción adversa a un medicamento, si la pareja es saludable y su relación también lo es, no deberían haber impedimentos para una vida sexual satisfactoria, ¿no? Entonces, digamos, una de las conclusiones. Tenemos muchas tareas, sobre todo la gran tarea de alcanzar una educación sexual masiva, ¿no? Distinguiendo lo que es el placer de la función reproductiva, mejorar la autoestima de las personas. Si no hay autoestima, no hay sexualidad. Las personas deben valorarse, quererse, así como son, diferentes, la una de la otra, y desarrollando las capacidades de gozar, sentir, amar y ser amado. Por lo tanto, la sexualidad humana se va a expresar a lo largo de toda la vida, ¿no? En la juventud tenemos un periodo en el cual existe una etapa de autoexploración, autodescubrimiento. En la adultez, un periodo para ganar habilidades y comprensión. Y en la vejez, una fase de la vida en la cual se ejerce el arte de amar por la persona querida. Decía Osho en uno de sus libros, cuando desaparece el sexo, el hombre mayor tiene un amor y una compasión completamente diferente. En su amor no hay lujuria, no hay deseos, no quiere sacar nada. Su amor tiene pureza, inocencia, su amor es alegría. Eso sería todo lo que quería mostrarles. No sé si hubiera alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. ¿Me preguntas? Parece que todo está claro, doctor. ¿Ustedes van a preguntar sobre la vida sexual de sus pacientes cuando hagan historias clínicas o no les van a preguntar?
Sí, doctor, porque ¿no? también sería parte de la valoración integral, ¿no? Sería. Bueno, esperemos que así sea, porque lamentablemente muy pocos médicos lo hacen. Esa es la realidad. Muy poca gente lo hace. Doctor, buenas noches. Dime, adelante. Y en función, doctor, a su experiencia, ¿cómo sería, digamos, la forma de empezar a abordar estos temas con ese tipo de personas? ¿Sería en función de pronto, o sea, cómo uno podría entrar en confianza para abordar? Porque yo imagino que para ellos también, en algunos casos también le va a ser un poquito complicado contarnos, ¿no? De esta situación. ¿Cómo empiezas una historia clínica? Sus datos, empezamos con su filiación, pero, o sea, me refiero cuando llegamos ahí en estos casos, porque, por ejemplo, si tuviese algún problema que el mismo paciente pensara que es normal a su edad, imagino que el familiar o la persona, el paciente lo va a obviar, ¿no? Estás partiendo de un prejuicio, ¿no? Diciendo que su edad. Lo que pasa es que no les damos oportunidad de poder comunicar, no les damos la... O sea, no es que por la edad el paciente no quiera hablar, lo que pasa es que no damos el espacio ni el tiempo para que los pacientes puedan dialogar con nosotros como médicos de estos aspectos de su vida. O sea, los pacientes están ávidos de poder, de querer conversar de estas cosas con sus médicos tratantes. Y la prueba de eso es que cuando, bueno, yo le he dado varias ocasiones, incluso sobre ese tema de sexualidad, tuve una exposición una vez en Montevideo, en un congreso de la Sociedad Uruguaya de Geriatría y Gerontología. Y la prueba de eso es de lo que he visto es que cuando existen estos temas y los congresos son, bueno, son congresos de geriatría y gerontología, la cantidad de personas que a uno le esperan al terminar la charla es tremenda. Por lo menos de 5 a 10 personas están esperando abordarte y hacerte alguna consulta. Y esto nace pues de la necesidad o el deseo de esta gente de querer ser escuchados, ¿no? Lo que pasa es que no les damos la opción para poder hablar de su sexualidad. En cuanto a la anamnesis, ¿no? La clave de la anamnesis, esperemos que ustedes, pues, ojalá, ¿no? Que no pase mucho tiempo y puedan volver a ver pacientes, o mejor dicho, empiezan a ver pacientes, porque no los han visto, pacientes reales. Pero la clave es que nosotros debemos de abordar a un paciente con un sentido humano y empático, sobre todo. Empático significa que debemos de ponernos por un momento en el lugar del paciente. ¿Cómo nos sentiríamos si estuviéramos en la piel del paciente? Trata a tu paciente como si fuera tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu abuelita, como si fuera tu familiar. Trátalo así. No porque sea el paciente del hospital, lo voy a ver de una manera y al paciente de la clínica o del consultorio privado o de la visita domiciliaria lo voy a ver distinto. Nosotros tenemos que poner, como se dice, toda la carne en el asador. Toda nuestra capacidad, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, habilidades, destreza, paciencia, empatía deben ser iguales para todos los enfermos. No porque es un paciente del hospital lo voy a tratar rápidamente, de manera apresurada, superficial, descuidada. Ya, tómate eso y se acabó, que estoy ocupado, me tengo que ir a la clínica. No es así. Lamentablemente van a encontrar mucha gente de esa manera, incluso profesores de ustedes. Pero ustedes en el tiempo tendrán que formarse una idea, un concepto propio. O sea, los profesores no estamos solamente acá para transmitir conocimientos. Los conocimientos los pueden encontrar en los libros, en las revistas. De hecho, no vamos a estar nunca tan actualizados como si estuvieran ustedes buscando una base de datos. Yo no me voy a leer probablemente el artículo que acaba de salir hace 5 días o hace una semana, pero ustedes sí lo pueden buscar, ¿de acuerdo?
Entonces, en el conocimiento eso no es el límite. Lo importante es que ustedes cuando aborden a sus pacientes, el paciente sienta ese genuino interés de ustedes en ayudarlo. Si el paciente percibe, siente eso de ustedes, ese interés sincero de que ustedes lo quieren ayudar, el paciente les va a abrir la puerta para poder hablar de esta y otras cosas. Cuando ya les toque en la historia tocar el tema, o sea, cuando ya toque el momento de abordarlo, tómenlo con naturalidad. ¿Y qué hay respecto, señor, señora? ¿Me podría comentar algunos detalles sobre su vida sexual? ¿Usted tiene su pareja? ¿Tiene pareja actualmente? Como si estuvieran conversando con una persona de su edad, con una persona joven, con un amigo, una amiga. Pregúntenle. ¿Usted tiene pareja? ¿Tiene relaciones sexuales? ¿Qué tipo de relaciones sexuales tiene? ¿Cómo se siente? ¿Se siente a gusto? ¿Desde cuándo no las tiene? ¿Qué problemas ha tenido? ¿Qué dificultades? ¿Ha recibido consejería, ayuda? ¿Qué piensa al respecto? De manera natural. Y el paciente va a poder conversar con ustedes. Tengan sí cuidado con la familia, porque la familia muchas veces es represiva, es castradora. La familia muchas veces no va a querer que ustedes hablen de estas cosas con el paciente, pero ustedes se deben al paciente. Si bien un adulto mayor, el paciente es su objetivo, no el familiar. Repito, el centro de su atención es el paciente, no lo que piensa el familiar. Ustedes están ahí por el paciente, ¿de acuerdo? Está bien, doctor, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entramos en break, chicos. 10 minutos, por favor. Aquí le toca exponer. Buenas noches, doctor. Me toca exponer a mí. Soy Alfredo Cabeza. Ok, muy bien. En 10 minutos anda subiendo tu charla. Gracias. Entramos en break.
Doctor, ¿puedo empezar? Adelante, Alfredo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. La exposición del día de hoy es sobre síncope, vértigo y mareos en geriatría. Empezamos definiendo lo que es síncope. Síncope es un síntoma que se caracteriza por la pérdida transitoria de la conciencia. Por lo general es el inicio de una caída con recuperación espontánea, completa y en corto tiempo. Con respecto a la epidemiología es muy frecuente, pues por lo menos el 30% de los ancianos sanos lo presentan una vez en su vida. Va a ser la séptima causa de admisión en los servicios de urgencias en mayores de 65 años. Se presenta en 23% en un periodo de 10 años, con índice anual de 6% y recurrencias de 30% en 2 años. Y si el síncope se debe a patología cardíaca, cursa con elevada mortalidad. Con respecto a la etiología, es multifactorial, se debe a los cambios fisiológicos relacionados con la edad, padecimientos agudos o crónicos que originan hipoxia cerebral y fármacos. Eh, Tenemos los síndromes sincopales mediados por reflejos neurológicos. Son los más frecuentes, como el desmayo vasovagal, el síndrome del seno carotídeo, el desmayo situacional, la hemorragia aguda, tos, estornudo, estimulaciones gastrointestinales, micción, postejercicio, dolor, ansiedad, neuralgia del trigémino o glosofaringeo. Puede ser también un síncope ortostático, producido por la edad, por hipertensión arterial, por antihipertensivos, insuficiencia autonómica, etc. Puede ser producido por arritmias cardíacas, como por ejemplo la enfermedad del seno carotidio, la enfermedad del sistema de conducción auriculoventricular, la taquicardia supraventricular y ventricular, la disfunción de marcapasos, cardioversión, desfibrilador y antiarrítmicos. La enfermedad cardiopulmonar puede haber un síncope con etiología de enfermedad cardiopulmonar, ¿no? En el caso de la enfermedad valvular cardíaca, el infarto agudo de miocardio, de la disección aguda de la aorta, y como vemos, pues tiene una etiología multifactorial, ¿no? Puede ser inclusive cerebrovascular, y las cosas más frecuentes son las mediadas por reflejos neurológicos, síndrome del seno carotidio, hipotensión ortostática, síndromes vasovagales, hipotensión postprandial y arritmias. Con respecto al diagnóstico, se deben hacer 3 preguntas clave. Si la pérdida de la conciencia se debe o no a un síncope, si es originado por una cardiopatía y si hay datos en la historia clínica que nos orienten a la etiología. Si se reconocen enfermedades cardíacas, es un predictivo de etiología cardíaca con sensibilidad del 95% y especificidad del 45%. En pacientes que padecen mareo o caídas inexplicables atribuibles a patología cardiovascular o a ambas, debe hacerse un electrocardiograma. Si este es anormal, el riesgo de arritmias es elevado, con mortalidad alta en un año, y debe efectuársele al paciente una prueba de Holter. En síncope originado por reflejos neurológicos debe confirmarse por masaje del seno carotídeo. Y en la mayoría de los adultos mayores la etiología es múltiple y es desencadenada por un factor precipitante. El tratamiento va a ser de acuerdo con la etiología. Ahora, con respecto al mareo, definimos mareo como es un término inespecífico, ¿no? Que engloba a un amplio grupo de síntomas que incluyen desde la visión borrosa, inestabilidad, sensación de mecerse, el mismo vértigo, balanceo, por lo que se ha propuesto denominarlo como síndrome de mareo del anciano. Es uno de los motivos de consulta geriátrica, neurológica y otorrinolaringológica más frecuente. En el paciente geriátrico la prevalencia oscila entre el 13 y 38%. Diversos factores convierten al mareo en un síntoma difícil de evaluar y tratar. Se puede corresponder con múltiples procesos y sintomatologías, predominantemente benignas y también malignas. La descripción que hace el paciente de lo que ocurre puede ser francamente difícil de entender, complicando su valoración. Y precisar la etiología va a resultar a menudo problemático, puesto que en la mitad de las ocasiones son múltiples las causas potenciales y en muchos casos se exige un abordaje multidisciplinario. En los ancianos el mareo persistente se asocia a un mayor riesgo de caídas y deterioro funcional, así como angustia y retraimiento de las actividades sociales. Según un enfoque de orientación sintomática, se puede clasificar en vértigo, como una sensación de movimiento habitualmente rotatorio, en presíncope, una sensación de caída inminente o desmayo, como desequilibrio, una sensación de inestabilidad en la marcha, sin percepción de giro de objetos, mareo inespecífico, en él se van a englobar los no incluidos en grupos anteriores, como el mareo psicógeno y el multisensorial, el mareo mixto, cuando
coexisten dos o más de los previos, y el mareo fisiológico, que es provocado por los movimientos, aparece en personas sanas. Con respecto a la fisiopatología, el control postural se mantiene por el funcionamiento integrado de los órganos de la visión, el sistema vestibular, el sistema propioceptivo que informan al sistema motor a través de los sistemas de control cerebeloso y extrapiramidal. Sobre ellos actúan factores cardiovasculares, respiratorios, metabólicos y psicológicos. El envejecimiento va a afectar a todo el organismo y el grado de afectación de los distintos órganos y sistemas, junto con las enfermedades recurrentes, pueden condicionar la aparición de mareo en la población anciana. Con la edad aumentan las patologías que alteran la visión, la audición, el aparato locomotor, el sistema músculo-tendinoso, el tronco cerebral, los nervios periféricos, la columna cervical, el aparato cardiocirculatorio, neuroendocrino, metabólico, el estado psicoafectivo, etc. Todo esto afecta y puede provocar mareo. Ahora, no hay que olvidar, sobre todo en la población anciana, que son muchos los fármacos que pueden ser causa de inestabilidad crónica. En esta tabla podemos ver los cambios fisiológicos con la edad en relación con mareos y vértigos. El sistema visual aparece una alteración de la acomodación y contraste, un engrosamiento de cristalino, pérdida de células nerviosos. A nivel del sistema auditivo, hay una producción de cerumen más seco. Hay pérdida de elasticidad de la membrana timpánica. Hay cambios degenerativos en los huesecillos del oído. Hay atrofia de células cocleares. Hay descenso de neuronas auditivas. En el sistema vestibular hay una alteración de la conductividad nerviosa, pérdida de células nerviosas. En el sistema propioceptivo, disminución de conducción de nervios periféricos. Hablamos de que existían fármacos productores de mareo y vértigo. Hay aquellos que tienen afectación vestibular ototóxica y aquellos con afectación cerebelosa, ¿no? Como vemos en el cuadro, ¿no? Como pueden ser en la afectación vestibular ototóxica, los antibióticos, los aminoglucósidos, la eritromicina, las quinolonas, los antiarrítmicos, la quinidina, entre los antiparasitarios, la clonidina, mefloquina, la quinina, entre los AINES, los salicilatos, la indometacina, entre los diuréticos de asa, la furosemida, el ácido betaclínico, antineoplásicos, clormetina, bimblastina, cisplatino. Entre los solventes y productos químicos, alcoholes, mercurio, propilenglicol, los aceites minerales, las sales de oro. Entonces, todos estos fármacos pueden provocar mareo y vértigo en el anciano, ¿no? Por eso tenemos que hagamos la anamnesis, las preguntas respecto a qué fármacos está consumiendo el paciente que refiere estas molestias, ¿no? También puede producir afectación cerebelosa los antiepilépticos, la benzodiazepina, los antidepresivos, los opiáceos, los neurolépticos, el alcohol y drogas de síntesis, etc. Ahora pasamos al vértigo. Vamos a definirlo. Es un síntoma que consiste en una falsa percepción de movimiento. El paciente nota que él o el entorno se desplazan sin que en realidad exista movimiento alguno. Por ser una sensación subjetiva, es preciso que el paciente se encuentre consciente, lo que elimina del concepto vértigo otras situaciones que a veces se confunden con él, como el ictus, los síncopes y las lipotimias. El vértigo es un síntoma no excluyente, esto es, se acompaña de otros síntomas en función de la patología que lo origina, y son estos los que originan su posible etiología. Suele ser de inicio brusco, generalmente se acompaña de síntomas vegetativos e indica afectación del sistema vestibular. Es necesario diferenciar si el vértigo es de origen central o es de origen periférico. Si es de origen periférico, se sospecha una afectación de tipo audiológico. Y si es central, vamos a sospechar la presencia de síntomas o signos de afectación neurológica, menos frecuente que el periférico, se da en el 20% de los ancianos. Mayormente son periféricos, es el origen del vértigo. Y son muchas las causas que pueden originar vértigo, tanto de origen periférico como central. Ahora, podemos diferenciar, ¿no? La diferencia entre vértigo, si es periférico y central, por el comienzo. En el caso de que sea periférico, el comienzo es brusco, en el central es insidioso. Es más marcado en intensidad en el periférico, más leve en el central. Hay síntomas vegetativos más intensos en el periférico, en el central son moderados. Los síntomas auditivos son frecuentes en el periférico, raros en el central. En la marcha hay lateralpulsión hacia el lado hipofuncionante. Y en el caso del vértigo periférico, y va a haber una inestabilidad con pulsión variable en el caso del vértigo de origen central. Y el nistagmo, ¿no? Que es una característica de cómo podemos diferenciar
vértigo periférico y central, ¿no? Es unidireccional, horizontal y agotable en el caso del vértigo periférico y es uni o bidireccional, variable y no agotable en el caso que sea vértigo central. Y los síntomas neurológicos en el caso que sea vértigo periférico están ausentes y en el caso de vértigo de origen central son posibles los hallazgos, ¿no? Entonces este cuadro nos sirve bastante para diferenciar, ¿no?, entre vértigo periférico y central. Ahora, la etiología del vértigo periférico también tienen causas distintas, ¿no? En el caso periférico es el vértigo posicional benigno, la laberintitis aguda, el síndrome de Ramsay-Hunt, neuronitis vestibular, la enfermedad de Meniere, traumatismo, fármacos, uso de fármacos, como habíamos visto, los aminoglucósidos, salicilatos, quinina. En caso de que sea vértigo de origen central, más que nada relacionado con hematomas cerebelosos, neurinoma de lo acústico, insuficiencia vértebro-basilar, infarto troncoencefálico cerebeloso, esclerosis múltiple, jaqueca de la arteria basilar y epilepsia del lóbulo temporal, más relacionado, ¿no?, con el sistema nervioso central. Y también, aparte de estos términos que ya hemos estado viendo de mareos, vértigos y síncopes, existe otro concepto más, ¿no? Los conceptos de presíncope. El presíncope va a ser, el paciente lo va a describir como la sensación de caída inminente o desmayo. Se relaciona con el ortotastismo y se desencadena al estar de pie y mejora con el decúbito. Suele ir precedido de pródromos como sudoración, palidez, visión borrosa o acúfenos. Son cuadros muy limitados en el tiempo de segundos de duración. Principalmente se va a deber a alteración del flujo cerebral, flujo sanguíneo cerebral, con disminución del aporte de nutrientes. Ahora, tenemos también el desequilibrio, ¿no?, que va a ser la sensación de inestabilidad en la marcha, sin percepción de giro de objetos, que desaparece al sentarse o acostarse. Suele deberse a alteraciones del sistema vestibular, auditivo, propioceptivo, cerebeloso, visual, extrapiramidal, afectación del aparato locomotor, patología del sistema nervioso central, e incluso fármacos como antidepresivos o anticolinérgicos. Y con respecto al mareo inespecífico, en él se incluyen el mareo psicógeno y el mareo multisensorial. El psicógeno es poco frecuente en el anciano, se produce como consecuencia de un síndrome de hiperventilación, descendiendo los niveles de dióxido de carbono en la sangre, lo que provoca vasoconstricción y disminución del flujo cerebral. Y en el caso del mareo multisensorial, es muy frecuente en los ancianos, suele ser debido a la afectación de diversos sistemas, alteraciones del sistema vestibular, visual, propioceptivo, neuromuscular, esquelético y también factores iatrogénicos. Ahora, con respecto a la valoración del paciente con mareo, empezamos con la anamnesis, ¿no?, que es la principal herramienta diagnóstica. Podemos afirmar que las 3/4 partes de los casos se pueden diagnosticar con la historia clínica. Va a ser necesario, pues, interrogar al paciente sobre los siguientes aspectos: el curso temporal, valorar inicio, duración, fluctuaciones en el tiempo. El vértigo posicional paroxístico dura segundos. La isquemia vértebro-basilar normalmente minutos y el síndrome de Meniere horas. Podríamos diferenciar ahí, ¿no? El infarto laberíntico o la neurolaberintitis viral días, ¿no? Tenemos ahí por el tiempo una forma de diferenciarlos, ¿no? Ahora, con respecto a la exploración, una primera apreciación la vamos a tener al observar si es que el paciente podemos evaluarlo de esta manera, ¿no? Con las constantes habituales, explorando lo que es el sistema nervioso, el aparato cardiovascular, el sistema locomotor, realizar la exploración auditiva, la exploración vestibular, el fondo de ojo, el electrocardiograma, radiografía de tórax, test psicológicos y pruebas de provocación. Y de ahí ya pues vamos a definir si estamos ante una enfermedad cardiovascular, si es que hay alteración vestibular, alteración del sistema nervioso central o periférico o locomotor, si es que hay enfermedad psiquiátrica, si es que hay déficit sensorial, auditivo o visual, o enfermedad metabólica o defecto farmacológico. Entonces vamos con la siguiente fase, que es el tratamiento específico y el seguimiento, ¿no? Ahora, si el diagnóstico no está claro o hay una mala respuesta terapéutica, tenemos que completar los estudios con pruebas especiales, dependiendo a qué nivel encontramos la afectación o tenemos la sospecha diagnóstica: cardiorrespiratorio, sistema nervioso periférico, sistema nervioso central, psiquiátrico o idiopático, con todas las pruebas que vemos en este cuadro. Con respecto a la etiología y tratamiento de mareos y vértigos, pues es extensa, ¿no? Si el sistema alterado es la visión, tenemos estas etiologías. Cómo enfocar la historia clínica va a ser diferente en cada caso, ¿no?
dependiendo del sistema alterado, ¿no? Dependiendo si el sistema alterado la visión, la audición, la columna vertebral o cervical o el tronco cerebral. Tenemos la etiología, historia clínica, exploración y posibles intervenciones. Continuando, ¿no? También puede ser los nervios periféricos los afectados, cardiocirculatorio, neuroendocrino, metabólico. Si hay un estado psicoafectivo que origina esto, el mareo psicógeno, si es que está comprometido el sistema vestibular, el sistema auditivo, el cerebelo, ¿no? Y cada uno pues va a tener un enfoque, ¿no? Etiológico, clínico, exploratorio, y respecto a las posibles intervenciones, ¿no? También puede estar y verse alterado el sistema vestíbulo coclear, donde podemos diferenciar entre los síndromes vertiginosos centrales y los síndromes vertiginosos periféricos, ¿no? De los cuales ya hemos hablado respecto a la etiología, pero acá podemos ahondar más, ¿no? Respecto a la historia clínica, la exploración y las posibles intervenciones. Cada una es diferente, ¿no? Entonces, como vemos, pues en este cuadro, en esta tabla que es extensa, son diversas las etiologías y tratamientos de los mareos y los vértigos. Ahora, podemos resumirlo así, ¿no? Al momento del interrogatorio, describir cómo es la sensación de mareo, el tipo de evolución, si se presentan episodios, factores precipitantes, comorbilidad y fármacos, hay que saber preguntar, ¿no? A la exploración física, verificar la presencia de nistagmus, que ya vimos que podemos diferenciarlo. Si es vertical, se observa en la lesión central. Si es horizontal o rotatorio, en lesiones periféricas. Nos sirve para eso. Ahora, durante la exploración del oído es frecuente encontrar en los ancianos tapones de cerumen. Debemos tomar la presión arterial de pie, de cúbito y sentado, examen neurológico y efectuar pruebas que provoquen el mareo. Y dentro de los exámenes de laboratorio, realizar la biometría hemática, química, sanguínea, vitamina B12, electrolitos, perfil tiroideo, audiometría, electrocardiograma, prueba de Holter y pruebas autoneurológicas. Con respecto al tratamiento, debemos identificar y tratar la causa etiológica, como hemos visto en el cuadro, en la tabla anterior, ¿no? Es extenso, ¿no? Cuando es vestibular, administrar antieméticos como la meclicina, los anticolinérgicos no están indicados en los ancianos. La rehabilitación va a ser muy importante en etiología vestibular, ya sea central o periférica. Consiste en una serie de ejercicios combinados con movimientos de los ojos, cabeza y cuerpo para estimular el sistema vestibular. Si el problema es cervical, se indica fisioterapia y se estabiliza la postura con el uso de collarín cervical. Se debe repetir uno de los dos movimientos que se emplean en el procedimiento de Epley canalillo en el vértigo posicional paroxístico benigno durante 10 a 15 segundos. Y se va a recurrir a cirugía solo cuando el paciente no responda a tratamiento farmacológico ni de rehabilitación en tumores del ángulo cerebelo continuo. Ahora, podemos concluir haciendo como un resumen, ¿no? De lo que acabamos de diferenciar, ¿no? Porque podríamos hasta confundirnos, ¿no? Podríamos pensar que son términos sinónimos y no lo son, ¿no? Entonces, podemos definir síncopes como una pérdida transitoria, momentánea, de conciencia con recuperación completa debido a una caída brusca de la perfusión cerebral. Las causas de síncope son varias, pero la primera preocupación en geriatría para los médicos debería ser que siempre debemos tratar de descartar una causa cardiovascular, porque son estas causas cardiovasculares, las que se van a asociar incluso con un peor pronóstico, mayor riesgo de mortalidad. Ahora, pasando a vértigo, podemos definir vértigo como la sensación de movimiento involuntario, de rotación que tiene el paciente, es habitualmente consecuencia de una causa de naturaleza otovestibular periférica. Hay una minoría de vértigos que son centrales, como ya hemos mencionado, pero los vértigos centrales generalmente vienen con otros síntomas y signos que nos van a hacer pensar en una causa de una enfermedad localizada en la fosa posterior del cráneo. Entonces hay que siempre considerar una evaluación vestibular completa, potenciales evocados, somatovestibulares, hacer una evaluación mediante pruebas vestibulares, y esto se puede realizar en el consultorio de otorrinolaringología con un otorrinolaringólogo pues, que tenga experiencia y conozca bien de estos temas, ¿no? Porque eventualmente no lo hacen a menos que uno se lo solicite. Y después tenemos la gran miscelánea de causas del vértigo periférico. Las principales son, primero, el vértigo posicional paroxístico benigno, la neuritis vestibular, la neuronitis vestibular o la laberintitis, la enfermedad de Meniere, que es la tercera gran causa de vértigo. Y pacientes que tienen presbiacusia, que pueden tener vértigo, pero normalmente o usualmente
Es un vértigo de una duración y significación mínima. Ahora, el vértigo posicional va a ser uno de los más dramáticos porque es un vértigo muy intenso, ¿no? Pero que dura pocos segundos. El paciente realmente se siente mal, piensa que se va a caer o se puede caer. Habitualmente es fácilmente detectable con historia clínica. Y para concluir, tenemos el mareo, que es una sensación que para algunos autores, si no es lipotimia, si no es vértigo, si no es síncope, entonces es mareo. Es una sensación de inestabilidad que sí es bastante menos definida por parte del paciente, pero que no deja de ser menos importante porque muchas veces esconde problemas cardiovasculares o metabólicos endocrinos como causa de fondo. Eso sería todo, gracias. Muy bien, Hugo Alfredo. Muy bien, muy interesante tu presentación. Muy bien. ¿Alguna pregunta para su compañero, por favor? Es importante, como he mencionado, hacer la definición correcta, ¿no? del síntoma. ¿Cuál es la definición correcta? En función de la definición, síncope, lipotimia, mareo, vértigo, vamos a proceder al diagnóstico diferencial. Como bien mencionó el compañero, en la preocupación en el caso de los síncopes será descartar rápidamente una causa cardiovascular, porque son las causas que se asocian con un incremento de la mortalidad. La gran mayoría de los vértigos son más bien de origen vestibular, presencia de hipoacusia, acúfenos, nistagmus horizontal, agotable, de breve duración, unidireccional, generalmente orientan a un vértigo de tipo periférico. En el caso de los pacientes mayores, el vértigo posicional paroxístico benigno probablemente sea el más frecuente y a la vez el que a veces erróneamente se puede catalogar como otras causas de vértigo como enfermedad de Meniere y neuronitis vestibular. Pero aquí entra en juego la historia clínica, porque en base a la historia, cada uno de estos tres tipos de vértigo tienen características semiológicas distintas, ¿no? Que ayuda mucho en el diagnóstico diferencial. Los otorrinolaringólogos habitualmente no están acostumbrados a hacer estudios de pruebas vestibulares. Ellos hacen pruebas calóricas, generalmente pruebas calóricas y ahí quedan, ¿no? Entonces, cuando uno hace un pedido, tiene que hacerlo fundamentado o tiene que enviar al paciente a un laboratorio de vértigo. En Lima hay pocos. Generalmente en clínicas privadas existen. Yo tengo un amigo que es otoneurólogo, que trabaja en una clínica en la Angloamericana. Él hace estudios, tiene un laboratorio de vértigo y tiene todos sus equipos de última generación. Incluso a los pacientes les coloca como una especie de casco, como una realidad virtual para poder evaluarlos. Es muy interesante y, y tienen pues muy buenos resultados, ¿no? En aquellos casos en los cuales existe alguna duda. Ahora, el vértigo central habitualmente al menos en la casuística del hospital, lo que más vemos son pacientes con eventos cerebrovasculares, accidentes cerebrovasculares isquémicos o hemorrágicos, pero allí hay manifestaciones de disfunción de, por ejemplo, pares craneales en fosa posterior o síntomas cerebelosos, ataxia, trastornos a veces del nivel de conciencia o manifestaciones de hipertensión neurocraniana que pueden hacernos sospechar en un origen central, ¿no? En el caso del mareo, efectivamente, esta definición que ha mencionado su compañero es correcta, ¿no? Aquello que no encajaría en los otros síntomas descritos se considera por muchos autores como mareo, ¿no? Que es más una sensación de inestabilidad y que, bueno, también habitualmente la primera causa es cardiovascular. Los pacientes las pueden describir de diferente manera. Entonces, para lo que el paciente te diga mareo, cuando ellos te dicen mareo, generalmente es vértigo. Entonces, tienen ustedes que tener mucho cuidado, porque para lo que la gente es mareo, en realidad es un vértigo. Entonces, pregunten bien para que empiecen haciendo una buena definición. ¿De acuerdo? Bien, si no hay preguntas, vamos a proceder al sorteo de los ponentes para el día martes.
Deme un segundo, por favor, para buscar la tabla, un ratito. ¿Me avisa si se ve la pantalla? Sí, doctor. Ya, a ver, yo tengo 12 alumnos, Aikachi 1, Vaca número 2, Bayón el 3, Baltasar 4, Bautista 5, Becerra 6, Cabeza 7, Carguina 8, Campuzano 9, Cárdenas 10, Carazas 11, Carrizo 12. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a proceder al sorteo entonces, 5 números. Están abajo. Bien, ahí están los resultados. Entonces, los escogidos. Doctora Vaca, si me puedes ayudar a anotar, por favor. Lucero. Sí, doctor. Ahorita Ya. le ayudo. A ver, ayúdame. Aikachi, número 1. Número 3, Bailón Lavado. Número 8, Kawina Ramos. Número 9, Campuzano. Y número 12, Carrizo. Lucero, anota por favor. Aikachi, Bailón, Sí, doctor. Kawina, Campuzano y Carrizo. Listo, jóvenes. La revista de revistas, algunas recomendaciones. ¿Por qué hacemos revista de revistas? Hacemos revista de revistas porque es una actividad formativa para ustedes. Es una actividad importante para el futuro que ustedes van a tener como algún día probablemente residentes de medicina u otra especialidad. Van a tener que presentar ese tipo de artículos comentados, analizados. Ayuda a mejorar algunas habilidades, destrezas, sobre todo en la interpretación de la literatura, lectura crítica de los artículos. El tiempo disponible es de 15 a 20 minutos. Recomendaciones, pueden colocar una primera diapositiva, los que exponen, con el título del artículo, revista, autores, año de publicación, el nombre de ustedes. La segunda diapositiva, una diapositiva de introducción, 1 o 2 diapositivas de introducción, no más. A continuación, materiales y métodos, que tiene que ser bastante descriptiva, porque es lo más importante para saber la metodología. Resultados, pueden colocar, copiar, pegar, o pueden hacer recorte de imagen. Pueden colocar tablas y figuras para no repetir información necesariamente. Y después una breve discusión, ¿no? Con los principales, digamos, aportes del trabajo, del estudio, y cerrar, pueden hacerlo en 2 o 3 diapositivas y una diapositiva de conclusiones y recomendaciones. Puntual, ¿ya? Esa es la idea de la revista de revistas. Listo, nos vemos entonces la próxima semana y con mi grupo de prácticas nos encontramos en unos 10 minutos, por favor. Buenas noches a todos. Doctor, disculpe, una consulta. Sí, dime. Doctor, aparte de de las diapositivas, los que van a exponer, van a presentar un Word. No No, entendí muy tienen que bien. presentar Word, no, solamente artículo y el Word con el comentario, pero no el resumen de la presentación. Todos presentan el artículo y su comentario en un archivo.
y lo suben a la plataforma. Ya la doctora Rosa les debe haber explicado. Ella está a cargo de la coordinación. Entonces se presenta el artículo y la interpretación, el análisis, el comentario del alumno, las dos cosas. No tiene que presentar aparte el PPT, Word, monografía, no. Simplemente el artículo y el comentario. El comentario lo pueden hacer en 2 páginas máximo. No es necesario que hagan un tratado. Pero sí voy a darme cuenta quién ha leído el artículo y quién no. Tampoco se trata de traducir, poner el traductor y copiar el resumen del artículo y poner el traductor, ¿no? Uno se da cuenta inmediatamente. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Listo, buenas noches a todos, que estén bien, cuídense. Gracias, doctor. Sí, Hasta doctor, luego. buenas noches.